En este vídeo voy a hablar en algunas ocasiones de rutear algo para hacer la grabación interna. En este modo, ¿qué pasa? Que cuando no está enviando Tractor, que luego hablaremos de esto, o cuando el aux mic no está ruteado para que pase por Tractor, que por defecto también viene así, o cuando pones un looper, fíjate, en ningún caso llega nada aquí. Una cosa, ten en cuenta que para que suene por la Z2 tienes que decirle a Windows que lo saque por el máster. Y el volumen que influye, como conté en el vídeo de mezcla externa versus mezcla interna, este volumen es el que influye para el looper. Pues, sin embargo, si cargas algo dentro de Tractor, como puedes ver, esto sí que está llegando aquí. Esto sí que se grabaría, o bueno, os haría streaming si haces streaming. Por cierto, Shift y A o B, según el deck, pues es play interno. Bueno, pues resulta que hay una manera de grabar por hardware y entonces se graba todo lo que suena, no solo lo que pasa por Tractor. Para eso tenemos que ir a los ajustes, ir a Mix Recorder, decirle External, Input FX Send Ext y ahora hay que asegurarse de que esto está bien configurado. Input Routing, Input FX Send, esto, Master Left y Master Right, el 7.8. Fíjate que ahora sí que está llegando la señal de mi micro, a pesar de que no está ruteado para el software, que lo veremos después. Si ponemos el looper, que es de fuera de Tractor, llega también. Yo solía pensar que este es el modo vinilo real y este el DVS, pero que va, no es así realmente. Así, lo que está pasando es que no envía Tractor. Desventajas, que así no graba aquí, como puedes ver, no llega la señal y tampoco se puede aplicar efectos. Entonces habría que enviarlo a Tractor para poder hacer la grabación interna y aplicar los efectos. ¿Y cómo se hace eso? Pues primero te pones así, porque si está desde aquí no se puede hacer, y le das a Shift ese botón. Se activa Live Input y ahora el vinilo real pasa por el DK. Lo cual significa que si le aplicas efectos, suenan. Aunque el micro esté puesto, puedes comprobar que no llega la señal aquí. Es que por defecto no rutea por Tractor, pero si vamos aquí a Tractor Z2, ahora sí que está ruteando por ahí y sí que se graba. Como ya sabrás, esta mesa en sí no tiene efectos, a excepción del filtro. Lo que tiene son controles de efectos para manejar los del software. ¿Y qué pasa? Que en el software de Tractor los efectos se pueden aplicar única y exclusivamente a los decks virtuales. Y a esta entrada, por ejemplo, no se puede, pero Tractor es también muy flexible con los ruteos. Entonces, si quisiera efectos para el micrófono, ¿qué tendría que hacer? Rutear esta entrada a un deck virtual. Entonces, si no te importa utilizar uno de los 4 decks virtuales para esto, puedes aplicar efectos. Vamos a verlo. En las opciones, lo primero es lo que hemos visto antes. Tenemos que ir a Tractor Z2 y activar esto, si no, no hay nada que hacer. Luego, en Input Routing hay que hacer algunos cambios aquí. Yo voy a aplicarlo al D, pero podría ser al C o oye, si no utilizas el B, pues el B o el A, donde quieras, pero yo voy a hacerlo en el D. Decimos que la entrada vaya a este deck y la desconecto de aquí para no duplicarla en las entradas de Tractor. Hola, soy el Bronxio de cuando edité el vídeo, ya que no me di cuenta al grabar de que así no llega el micro de la Z2 hasta que termine con el nuevo ruteo, porque de momento no llega al máster así. En fin, lo que hago ahora es ir a Decks Layout, que es para configurar los decks en la interfaz actual de Tractor, y le digo que, en vez de 2 decks, quiero ver 4. Y ya desde aquí mismo le indico que el deck D sea Live Input. Vale, pues ya está. Esto tiene que estar activado, obviamente. Vale, pues ¿pensabas que no podías aplicar efectos con la Z2? ¡Ja! Pongamos el caso de que un plato se te ha muerto, pero tú quieres seguir mezclando. Bueno, pues si no todos los software de DJ, casi todos, ofrecen una forma de poder usar los 2 decks virtuales con un solo plato con DVS. Pues voy a mostrar cómo es el caso de Tractor. Lo que hay que hacer en ajustes, en Input Routing, hay que decirle al deck que quieres controlar con el otro plato, pues ponerle la misma entrada. En este caso, el izquierdo, pues nada, vamos a decir que este sea el izquierdo.
Vale, cada vez que haces un cambio en el ruteo de audio o arrancas Tractor, siempre hay que volver a calibrar. Así que vamos a calibrar. Vale, ya está. Vale, pues Tractor, cuando tiene dos decks virtuales que tienen la misma entrada para el DVS, lo que ocurre es que si en uno tiene puesto el control por vinilo de control, si le das al otro, se cambia automáticamente. Sin embargo, claro, si está en play, o sea, si este está reproduciendo, cuando cambia este, claro, automáticamente empieza a reproducir porque ya está reproduciendo. Entonces yo lo voy a mostrar deteniéndolo, que es como a mí me gusta. Va a ser, controlo este por DVS, cambio a play interno, lanzo el otro con DVS y cambio a play interno y puedo volver a empezar. Vale, ahora voy a explicar cómo poder hacer scratch de un sample en vez de una pista normal. En primer lugar, vamos a cambiar el ruteo. Vamos a decir que sea el C, ¿vale? Donde va a estar el sampler. Luego aquí en Timecode Setup le decimos Scratch Control para el C. Luego en Decks Layout queremos ver 4. El C Remix Deck. Bueno, voy a decirle que sean Small para que pueda verlo de aquí arriba. Y este voy a decir Advanced por una razón. Es que... Aquí no puedo ver el control de qué tipo de lanzamiento hacer el loop y necesito que sea bucle, así que lo voy a dejar ahí. Y por último vamos a decirle aquí en Mixer que sea... O sea, que muestre el crossfader, porque voy a reasignarlo. Vale, pues vamos a cargar un sample. Funky Drummer, ¿cómo no? Decimos que sea interno y queremos que sea así. Bien. Vamos a probar, lanzarlo normal. Ok, se me olvidó sincronizar, perdón, o sea, hay que decirle este master y este sync. Vale, ahora sí. A ver. Vale, esto es otra cosa. Bueno, pues check this out. Si es un one shot, le dices esto, lo activas y cuando lo reproduce lo puedes scratchear. Posiblemente tras ver el anterior punto pienses, pero oye tío, ¿qué me estás contando? ¿Que voy a hacer todo eso para hacer un scratch de un sample? Venga ya. Pero no, si quieres hacer algo como eso, no tienes que hacer tanta movida cada vez. Porque Tractor tiene interfaces personalizadas, o layouts, que los llaman en inglés. Si vamos aquí a preferencias, a Layout Manager, esta es la lista de interfaces que tiene ya hechas, o layouts, y yo le puedo decir, pues vamos a agregar una. Y pues cópiala del, pues yo qué sé, del Essentials, da igual, es que vamos a cambiar todo. Y aquí le pones otro nombre, le vamos a llamar, pues 4Decks, por ejemplo, 4Decks. Vale, rename. Y ahora ya podemos modificar toda la interfaz, que solo va a ser para esta. ¿Y qué pasa? Que puedes cambiar de interfaz inmediatamente con este botón, que lo voy a mostrar después en este vídeo. Pero con el ratón se cambia aquí también igualmente. Eso sí, la asignación de crossfader sí que la tienes que hacer cada vez, pero se puede mapear.
Esto es más básico, pero por si acaso lo cuento. Es simplemente cómo desplazarse por una pista sin tener que utilizar el vinilo, con Shift y rueda. Ahí estoy pegando saltos del tamaño del loop. Si es más grande, saltos más grandes. Y obviamente más pequeño, pues saltos más pequeños. Y si tienes activado el Quantize, si está en play, pega saltos, digamos, ordenados. Fíjate. Como has visto, no se notan. Vale, aquí voy a mostrar cómo hacer un reseteo de sync en play interno, que es que a veces puede ser un poco molesto. Pongamos que bajas el pitch y pasas directamente a reproducción interna. Entonces, claro, ahora se te queda con el pitch así para mantener la continuidad. Pero si quieres resetear, ¿qué haces? Puedes presionar el sync durante un segundo aprox. Ya está. Y por cierto, si quieres resetear el pitch cuando vuelva al plato, dices, pero ahora está normal y esto está así. Pones el ratón encima del pitch y le das a reset. O puedes mapear una instrucción en la controladora o en otro sitio, que es esta de aquí. Adding the common timecode reset tempo offset. Están los efectos pre-fader y post-fader. Traktor viene con los efectos ajustados en modo pre-fader por defecto. Esto quiere decir que si, por ejemplo, haces un eco, los cortas con el line fader y el crossfader. ¿Has visto? Sin embargo, si presionamos Shift, el botón on del módulo correspondiente, alternas los modos pre-fader y post-fader. Y ahora funciona así. Aunque cortes el sonido con el fader o el crossfader, como los efectos van post-fader, que en Traktor es post-fader y post-crossfader, no vas a afectar a la cola del efecto, que en este caso es eco, pues el eco sigue sonando aunque los cortes. Desgraciadamente no se puede ver a simple vista en la pantalla como está, pero lo puedes ver haciendo clic en el numerito, que por supuesto se puede seleccionar con el ratón, pero vamos. Ahí está, post-fader. Send no interesa para nada en la Z2, ¿vale? Esto es para mezcla externa solo. En la presión 3, los filtros del mezclador interno de Traktor tienen otras opciones. Estos son efectos separados completamente de estos de aquí, ¿vale? No tienen nada que ver. Pensados para aplicar los típicos finales en música electrónica. Por ejemplo, reverb. Como ves, deja cola y a diferencia del Epic Reverb de Serato, tiene un tono metálico. Ojo, porque los efectos este y el siguiente, que es un delay, son post-fader, pero no post-crossfader. Se cortan con el crossfader, pero no con este, fíjate. Vale, el otro es dual delay. Bueno, no lo he enseñado en el otro, pero por el otro lado hace lo mismo, pero sonando más grave. Bueno, pues noise es el típico noise discotequero. Que al igual que la Reloop Elite, lo que pasa es que no se controla con el gain y no hay ningún otro parámetro para controlarlo. Entonces solo se puede controlar con el volumen. Pues bueno. Yo qué sé, tío. Y bueno, el último es el Time Gator, que, en fin, queda mejor con música electrónica a 100 y pico BPM, pero voy a mostrar un momento cómo queda aquí.
Y este va sincronizado con esto, o sea, asegúrate de que si lo aplicas a una pista, pues coincidan. Fíjate que le puedes aplicar efectos a este efecto.